Hola, saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video. Ya tenía rato que no había subido al canal, donde vamos a ver lo que es un tema respectivo a mecánica clásica, ¿ok? Déjenme quitar eso porque se había puesto ahí por error, pero bueno. En este caso vamos a analizar una perspectiva diferente de lo que es la mecánica clásica que ya estamos acostumbrados normalmente, ¿ok? Hemos trabajado con mecánica newtoniana, seguramente esa ya la conocen a más no poder. Entonces, vamos a ver ahora una perspectiva distinta, ¿ok? Y lo que vamos a hacer aquí es definir algunos principios que tienen que ver con mecánica analítica, que engloba a la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana, ¿ok? Y bien, vamos a comenzar con esto. Cuando nosotros hablamos de restricciones, estamos hablando de aquellas condiciones que limitan el movimiento de un objeto. Por ejemplo, aquí vamos a definir lo que es un elemento que está, bueno, conectado a una cuerda. Vamos a tomar aquí una esferita que está conectada a esta cuerda que tenemos aquí, ¿ok? Este soporte que tenemos aquí, pues es una pared que está ahí, o bueno, en este caso sería un techo, puede ser un soporte, cualquier elemento. Lo que tenemos aquí es un péndulo simple, ¿vale? Un elemento que seguramente ya han estudiado previamente, o que seguramente estarán familiarizados, si es que han trabajado esto. Si no, no se preocupen, ya lo iremos viendo. Ahorita vamos a comenzar con algo bastante sencillo. Vamos a analizar aquí todo lo que son las fuerzas que se ubican en este sistema. Bien, primero tenemos lo que es una fuerza gravitacional que se va a estar encontrando en esta dirección, ¿ok? Y aquí tenemos una fuerza que tiene que ver con la tensión que está experimentando la cuerda, ¿ok? Porque recordemos que la pelotita se encuentra sujeta a esa cuerda. Vamos a definir aquí esta fuerza como una fuerza N, ¿ok? No es una fuerza normal, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Simplemente es la notación que yo estoy tomando. Ahora, este elemento que tenemos aquí está experimentando dos fuerzas y evidentemente va a experimentar una fuerza resultante que se va a encontrar en esta dirección. Vamos a definirla aquí como F. Todo esto son cantidades vectoriales, evidentemente. Ahora, ¿a qué nos referimos con restricciones? Como lo dije en un principio, son aquellas condiciones que limitan el movimiento de un sistema físico. En este caso, la restricción podemos identificarla aquí en esta parte, ¿ok? Entonces, esto es una restricción, ¿vale? Obviamente, existen varios tipos de restricciones que podemos ver en varios sistemas. Esto es una de ellas. Podemos también considerar, por ejemplo, aquí lo que sería un plano inclinado, que voy a dibujar a continuación de la siguiente forma. Voy a hacerlo un poquito más derecho porque la verdad es que no quedó como yo esperaba, pero bueno. Tenemos aquí esto. Ahora, lo que vamos a hacer es dibujar un bloque que se encuentra en esta parte. Es un bloque deslizante, ¿ok? Nuevamente planteamos aquí el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a tener aquí lo que es esta fuerza, que es la fuerza gravitacional, que tiene que ver con el peso. Y tenemos aquí otra fuerza que es una fuerza normal a la superficie, ¿ok? Esta fuerza N que tenemos aquí, que de hecho la podemos representar como N, es una restricción, ¿ok? Entonces, este bloque no se está moviendo en esa dirección, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Únicamente se está moviendo a lo largo de toda esta línea de acción que tenemos acá, ¿ok? Si nosotros sumamos esas fuerzas, obtenemos evidentemente una fuerza resultante que está representada de esta manera, ¿ok? Entonces aquí tenemos todo lo que es esta información necesaria para considerarlo. Ahora bien, este desplazamiento que tenemos aquí lo vamos a definir como un desplazamiento virtual, ¿ok? Esto es un desplazamiento virtual. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto, ¿ok? Quizás es un concepto que suene extraño para algunas personas y no es para menos porque obviamente no es a lo que estamos acostumbrados, ¿ok? Dicho desplazamiento virtual, como su nombre lo indica, es un desplazamiento que es infinitesimal y es imaginario, ¿ok? Y es compatible con las restricciones que tenemos del sistema. Es decir, es la dirección donde se está moviendo el objeto tomando en cuenta la restricción que existe, ¿ok? En este caso, la restricción está dada por esta componente de fuerza que tenemos aquí. Esto vendría siendo nuestra restricción, ¿ok? Ahora, ¿por qué estamos considerando todo esto?
Porque vamos a involucrar todos estos términos en algo que se conoce como el principio de D'Alembert, ¿ok? Ahora, si nosotros representamos todo lo que es las fuerzas totales que están experimentando estos objetos, lo podemos hacer de la siguiente forma, de una manera generalizada, ¿ok? Vamos a poner aquí lo que es la fuerza total que está experimentando el sistema, ¿ok? Entonces, esta fuerza total la podemos representar evidentemente como una ecuación, ¿ok? Que podemos escribir como F sub I, donde esto es igual a M sub I, es decir, una masa iésima. Estamos considerando varias fuerzas que está experimentando el sistema, donde tenemos una masa iésima, porque puede estar conformada de varias masas, y tenemos aquí una distancia iésima, que en este caso vamos a considerarlo como una cantidad vectorial. Esto es un vector, nada más que no estoy poniendo aquí la línea en la parte de arriba para no poner tantos términos, pero quiero que quede claro que esta R es un vector, porque es un vector de posición. Cuando nosotros tenemos esta notación de doble punto, estamos indicando la segunda derivada, ¿ok? Esa es otra forma de denotar las derivadas. Quizá, como lo expliqué antes, es una forma de escribir las cosas a las cuales no estemos familiarizados, pero que poco a poco vamos a ir abordando, ¿ok? Entonces, esta es otra forma de escribir la segunda derivada. Ya saben que lo podemos escribir también, por ejemplo, como la segunda derivada de R sub I respecto a T, ¿ok? Porque estamos considerando en el tiempo. Entonces, en lugar de escribir eso, escribimos precisamente esto de esta manera. Es exactamente lo mismo, nada más que es una notación diferente. Eso que tenemos aquí no es nada más ni nada menos que algo que ya conocen, que es la segunda ley de Newton. Entonces, ahora, esto que tenemos aquí es igual a lo que se define como la cantidad de movimiento lineal. En inglés le suelen definir como momentum, ¿ok? Entonces, lo vamos a poner aquí como P sub I, pero considerando que es la primera derivada. Dicha cantidad que tenemos ahí la podemos poner acá en el lado derecho, donde P sub I es igual a la cantidad de movimiento. Voy a ponerlo como momentum, ¿vale? Porque es un término un poquito más simple de escribir, ¿ok? Y se define, bueno, básicamente como la masa multiplicado, bueno, vamos a ponerlo aquí como una masa iésima, multiplicado por una velocidad iésima, ¿ok? Dicha cantidad que tenemos ahí, esa velocidad es un vector, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, si nosotros derivamos esto, como lo tenemos acá, tenemos que P sub I punto es igual a M sub I V sub I punto. Entonces, esto que tenemos ahí es la derivada de la velocidad respecto al tiempo que corresponde a la aceleración. Entonces, tenemos que la fuerza que está siendo experimentada por el sistema se puede representar también como la primera derivada de lo que es el momentum lineal, ¿ok? No confundirlo con el momentum angular, porque eso es otra cantidad, ¿ok? Hay que hacer distinción respecto a esto. Ahora, de aquí tenemos que esto es igual a la fuerza, o mejor dicho, voy a poner en la parte de abajo para que no me estorbe. Tenemos que esto es igual a una fuerza iésima externa, es decir, todas las fuerzas externas que están actuando sobre el sistema, más las fuerzas iésimas restrictivas, ¿ok? Entonces, estamos considerando ya no únicamente las fuerzas externas, sino también las restricciones que está experimentando el sistema, ¿ok? ¿Y qué utilidad va a tener esto? Lo vamos a ver a continuación con el principio de D'Alembert. Pero antes de ello tenemos que definir algo que se conoce como coordenadas generalizadas, ¿ok? Y vamos a identificar lo que son los tipos de restricciones, porque evidentemente existen varios tipos, ¿ok? Vamos a considerar aquí lo que son las restricciones, ¿ok? Porque esto es algo importante de entender antes de entrar más de lleno con el tema, ¿ok? Las restricciones las podemos definir aquí como dos tipos. Tenemos lo que son restricciones holonómicas, ¿ok? Las restricciones holonómicas, como su nombre lo indica, aunque bueno, no va a ser tan intuitivo verlo de esta manera, son restricciones que pueden expresarse como ecuaciones que relacionan las coordenadas del sistema, ¿ok? Y posiblemente el tiempo. Entonces, aquí lo vamos a expresar. Son restricciones, lo voy a poner con otro color, son restricciones que pueden expresarse
como ecuaciones, ¿ok? Como ecuaciones que relacionan, perdonen la forma de escribir, pero bueno, que relacionan las coordenadas del sistema, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer ahora es involucrar un sistema de coordenadas generalizado que involucre todo lo que son las cantidades que estamos trabajando en el sistema, ¿ok? Las restricciones holonómicas las definimos así de esta manera, ¿ok? Y obviamente también vamos a incluir lo que es el tiempo, ¿ok? Entonces, dentro de esas coordenadas estamos involucrando también el tiempo. Podemos considerar el tiempo como una dimensión temporal. Eso es algo que seguramente muchos ya saben, ¿ok? Y si no lo saben, pues ya lo saben ahorita, ¿ok? Ya lo acaban de aprender. Esta ecuación que tenemos aquí la vamos a definir como la ecuación número 1, porque vamos a tener varias, ¿ok? Entonces, ¿cómo es una forma de escribir esto? Bueno, podemos ponerlo como R, que es una cantidad vectorial, donde R depende de una coordenada generalizada que depende del tiempo que vamos a definir como Q de t, t. Esto que tenemos aquí nos representa una coordenada generalizada, ¿ok? Puede ser la posición, puede ser la velocidad, puede ser la aceleración, etcétera, ¿ok? Depende del problema, pero en este caso únicamente está relacionado con Q de t, ¿ok? Si estamos considerando ya las derivadas, como lo dije, velocidad y aceleración, entonces ya no sería holonómica, ¿ok? Sería una restricción semi-holonómica, que vamos a ponerla a continuación, ¿ok? Entonces, dentro de estas restricciones también tenemos lo que son restricciones semi-holonómicas, ¿ok? Dichas restricciones también tienen ciertas características. La principal diferencia que tenemos con esta y con la anterior es que estas dependen de velocidades generalizadas, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Dependen de velocidades generalizadas, ¿ok? Este concepto es algo que vamos a estar escuchando muy a menudo, frecuentemente en toda esta parte, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo podemos definir? Es exactamente de la misma forma como en el anterior. Esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 2, porque va a ser importante tomarla en cuenta, ¿ok? Ahora, tenemos aquí lo que es la ecuación, que vamos a escribirla como R igual a R, que depende, voy a cambiar esto de aquí un momento, de Q de t, Q punto de t, ¿ok? Coma t. Entonces, aquí tenemos lo que es nuestra ecuación número 3. De esta forma vamos a definir lo que son las restricciones semiholonómicas. Tenemos otro tipo de restricciones que son las nolonómicas. Esas no se expresan como una ecuación que relaciona solo las coordenadas del espacio, sino que se expresan como desigualdades o incluso como ecuaciones diferenciales. De momento nada más vamos a estudiar estas que tenemos aquí, ¿ok? Ya después cuando avancemos un poquito más a fondo, podemos analizar las otras, ¿ok? Ahora, todo esto que tenemos aquí lo podemos englobar en algo fundamental que nos va a servir a continuación. Vamos a poner aquí una pequeña separación para poder poner dicha información que va a ser de utilidad a continuación. Entonces, solamente cambio esto de color y aquí vamos a definir lo que es el principio de D'Alembert, ¿ok? Entonces, tenemos lo que se conoce como el principio de D'Alembert, ¿ok? Esto va a ser algo bastante interesante de analizar, ¿ok? Porque con ello podemos obtener ecuaciones de movimiento de una forma distinta de la que estamos acostumbrados. Es algo muy bello, ¿ok? Y nos va a llevar a una ecuación que después se conoce como las ecuaciones o la ecuación de Lagrange, ¿ok? Y evidentemente la ecuación de Euler-Lagrange. Seguramente habrá gente que ya conoce de esto, ¿ok? Entonces, ya les sonará familiar. Bueno, ¿qué nos establece el principio de D'Alembert que tenemos aquí? Ese principio considera no solamente las fuerzas que actúan en el sistema, sino también considera aquellas fuerzas que se les conoce como fuerzas de inercia y considera
que todo lo que son esas fuerzas que están actuando en el sistema en conjunto con las fuerzas de inercia están en equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos definir el principio de D'Alembert? Lo podemos escribir de la siguiente forma. Tenemos aquí que es una suma donde tenemos m sub i por r sub i doble puntito. Recordemos que esto tiene que ver con la aceleración. Y aquí tenemos que esto va desde i igual a 1 hasta n. ¿Ok? Y aquí vamos a multiplicar esto por delta de r sub i. Esto que estamos considerando es un desplazamiento virtual. ¿Ok? Y aquí esto es igual a la suma que tenemos desde i igual a 1 hasta n. Ahorita explico a qué me refiero con estas sumas que tenemos aquí. ¿Ok? Donde tenemos aquí f sub i, que es una fuerza externa, multiplicando todo esto con delta sub ri. ¿Ok? Entonces tenemos la ecuación número 4. Esto que tenemos aquí se le conoce como el principio de D'Alembert. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es considerar no solamente las fuerzas externas que están actuando en el sistema, sino también todo lo que son aquellas fuerzas inerciales. Es decir, estamos considerando como fuerza inercial este término que tenemos aquí, es decir, la masa por la aceleración por ese desplazamiento virtual. ¿Ok? Entonces, ya estamos involucrando cantidades que acabamos de definir previamente. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Nos falta definir otro criterio muy importante que vamos a introducir aquí, que es lo que se conoce como el trabajo virtual. ¿Ok? Entonces, lo voy a involucrar aquí. Seguramente ya muchos conocerán lo que es el concepto de trabajo desde un punto de vista físico. ¿Ok? Recuerden que el trabajo, visto desde un punto de vista físico, no es el jale, no es la chamba, es una cantidad escalar, ¿ok? Que se define básicamente como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Muchas veces lo podemos representar como el producto punto de F punto de R, ¿ok? Entonces, el trabajo no es nada más ni nada menos que la forma en que la energía se transforma. Es decir, por ejemplo, tenemos energía potencial y mediante la aplicación de un trabajo, esta se transforma en energía cinética. Lo podemos ver de esa manera, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos ahora añadir a los conceptos que estamos trabajando? Vamos a definir aquí lo que es el trabajo virtual. En este caso vamos a considerar lo que es esta delta que tenemos aquí. Algo muy importante y que seguramente estarán notando es que estamos considerando deltas. Esas deltas que tenemos ahí, a diferencia de lo que son los diferenciales que ya consideramos, los deltas nos sirven para representar variaciones, ¿ok? Y esto está íntimamente relacionado con lo que se conoce como cálculo variacional, que después vamos a ver un poquito más a fondo, ¿ok? Entonces, siempre que vemos una delta estamos hablando de una variación, ¿ok? A diferencia de una diferencial, que bueno, ya lo entendemos como un concepto un poquito diferente, ¿ok? Ahora, aquí tenemos lo que es delta W, que es, bueno, el trabajo, donde esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿ok? Donde tenemos f sub i punto lo que es delta sub ri, ¿ok? Dichas cantidades, como dije, son cantidades vectoriales. Solamente que no estoy poniendo la notación de la rayita arriba para no meter tantos términos, porque si se dan cuenta luego a veces tenemos lo que son los puntitos, ¿ok? Pero que quede claro que estas son cantidades vectoriales. Entonces, aquí, esto es igual a una suma desde i igual a 1 hasta n de f sub i, considerando lo que son las fuerzas externas, punto delta sub ri, ¿ok? Más la suma que tendríamos desde i igual a 1 hasta n de f sub i, coma, resta, ¿ok? Estamos considerando todo lo que son las restricciones. Y entonces, aquí, multiplicando esto a delta sub ri. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí respecto a todo esto? Vamos a anular este término. ¿Por qué razón? Porque lo que son las restricciones no están realizando trabajo. Las fuerzas externas son aquellas que están actuando en el objeto y lo están moviendo. Pero las fuerzas restrictivas no están moviendo el objeto. Entonces, dichas restricciones realizan un trabajo cero. Entonces, no hay trabajo y únicamente nos quedamos con el primer término que tenemos de la ecuación, que vamos a llamarlo como la ecuación número 5, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos lo que es el concepto de trabajo virtual. Ahora,
¿Cómo podemos calcular el valor de delta sub RI? Lo podemos calcular de la siguiente forma. Tenemos que esto es igual a una suma que vamos a representar, porque estamos considerando un sistema. Cuando tenemos sumas estamos hablando de que estamos involucrando varias cantidades, ¿ok? No se confundan con eso, no tengan miedo de esta notación, estamos hablando en términos generales, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una suma que va desde J igual a 1 hasta M, si lo definimos de esta manera, ¿ok? Poniendo otra letra en lugar de N, porque ya N ya lo acabamos de utilizar. Entonces, esto es igual a la derivada parcial de R sub I respecto a Q sub J, ¿ok? Y aquí multiplicando a delta sub QJ, ¿ok? Perdón. Entonces, lo que estamos haciendo para encontrar ese desplazamiento virtual, pues es únicamente derivar lo que es las restricciones que tenemos ahí, como lo definimos, respecto a una coordenada generalizada J, ¿ok? Es decir, una coordenada generalizada J décima puede ser Q punto, perdón, dependiendo de las coordenadas que estén definidas, ¿ok? Entonces, estamos derivando lo que es R respecto a Q sub J. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos fijamos aquí, tenemos que R depende de esa coordenada generalizada, pero a su vez, esa coordenada generalizada depende también de lo que sea el tiempo. Entonces, por ello es necesario involucrar este término que tenemos aquí del lado derecho, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque estamos considerando variaciones, ¿ok? Esto que tenemos aquí no es nada más ni nada menos que una regla de la cadena, ¿ok? Entonces, con esto tenemos lo que es la ecuación número 5. Ahora, con toda esta información, pues ya podemos entender de una forma un poquito más cercana el concepto del principio de D'Alembert, ¿ok? Es un concepto bastante importante que nos va a servir para resolver problemas más adelante. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse y compartir el contenido si es de su agrado. No olviden estar al pendiente del canal, voy a estar subiendo varios videos de esta temática. También voy a continuar con los videos de electromagnetismo. Entonces, si consideran que hay personas que les va a ser de utilidad, lo pueden compartir, ¿ok? Voy a cambiar aquí porque esta es la ecuación número 6, entonces lo voy a poner de esta manera y bueno, ya lo tenemos. Entonces, vamos a dejarle por aquí y nos veremos en la siguiente. Hasta luego, chao, cuídense y nos vemos.